Buenos días, buenos días. Vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, libro de Hebreos capítulo 12. ¿Qué vamos a hablar acerca de corriendo? Tenemos que estar corriendo con la perseverancia, que es la carrera. Corriendo con la perseverancia es la carrera de la fe. Entonces tenemos que tener mucha fe. En el Hebreo, en este libro, en este capítulo que vamos a estudiar, se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedía y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando constantemente a Jesús, que es el autor y consumidor de nuestra fe. Se destaca la disciplina como una forma de Dios modelar nuestro carácter y la importancia de mantenernos enfocados en la esperanza que tenemos en Cristo. Este pasaje nos ayuda a entender que en momentos difíciles y de desánimos es crucial mantener nuestra mirada en Jesús y no en las circunstancias. Tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús y no en las circunstancias, que eso la mayoría de nosotros lo hacemos. Nos enseña a ver la disciplina como una oportunidad para crecer espiritualmente y a recordar que somos parte de una comunidad de creyentes que se animan mutuamente en la fe. Esta clase enseña que la vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia, nos desafía a despojarnos de todos pesos y pecados y a enfocarnos en Jesús como nuestro ejemplo y motivación. La disciplina divina es vista como necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Este pasaje presenta a Jesús como el foco y modelo de nuestra fe. No solo es el autor de nuestra fe, sino también el que la completa, indicando que toda la victoria bíblica converge en él. La obra de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y el motivador en nuestra carrera de fe. La palabra clave en este capítulo es perseverar. Se encuentra en los versículos 1, que es traducido como paciencia, el versículo 12, 3, en el 7 y en el 20. La palabra significa soportar la prueba, continuar cuando las cosas se ponen difíciles. Estos cristianos estaban pasando por un tiempo de prueba y estaban teniendo, estaban siendo tentados a rendirse. Ninguno de ellos había sido llamado a morir por Cristo, pero la situación no estaba volviendo más fácil, no se estaba volviendo más fácil. Para animar su confianza en Cristo, el escritor les recordó tres ánimos que le ayudarían a seguir adelante y creciendo. El ejemplo del Hijo de Dios, que solo podemos ver del versículo 1 al 4. Segundo, la seguridad del amor de Dios. Podemos ver de 5 al 13. El poder de la gracia de Dios, que eso lo podemos ver de 14 al 29. Ahora vamos a hablar aquí acerca del ejemplo del Hijo de Dios. Esto está en el versículo 1 al 4, el ejemplo del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Jesús. Por tanto, puesto que tenemos un derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo paso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por gozo puesto delante de él
soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se había sentado a la diestra y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hospitalidad de los pecados contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. En el capítulo 11, el capítulo anterior, no. Los lectores miraron hacia atrás y vieron como los grandes santos del Antiguo Testamento ganaron la carrera de la vida por la fe. Ahora el escritor los insta a fijar los ojos en quién, en Jesús, y fortalecer su fe y esperanza. La imagen aquí es la de una arena. Los espectadores son los héroes de la fe enumerados en capítulos anteriores. En el capítulo anterior, los corredores son los creyentes que atraviesan pruebas. Esta imagen no implica necesariamente que las personas en el cielo nos observan o sepan lo que está sucediendo aquí en la tierra. Es una ilustración, no una revelación. Si los cristianos quieren ganar la carrera, deben deshacerse de los pasos pecados que les dificultan correr. Sobre todo, deben mantener sus ojos en Cristo como la meta. No es que yo, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tiene una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Esto lo dijo el hermanito Pablo. Cristo ya ha corrido esta carrera de fe y ha vencido por nosotros. Él es el autor pionero, abridor del camino. Él es el consumador de nuestra fe. Él es el alfa, omega, el principio y el fin. Lo que Él comienza, Él lo termina. Él puede llevarnos a la victoria. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús pasó por muchas pruebas mientras estaba en la tierra. ¿Qué fue lo que lo ayudó a llegar a la victoria? El gozo que se le presentó. Esta era su meta, el gozo de presentar a su iglesia ante el Padre en el cielo un día. Ese es el gozo, el que nos puede llevar a todos nosotros a tener la victoria. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Eso lo dijo Jesús. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar luz, tiene aflicciones, porque ha llegado su hora, pero cuando da la luz al niño, ya no se acuerda de las angustias por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicciones, pero yo les veré otra vez, y su voz y su corazón se alegrará y nadie le quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido de mi nombre.
pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Tenemos que tener gozo en la palabra de Dios. Su batalla, su batalla contra el pecado lo llevó a la cruz y le costó la vida. La mayoría de nosotros no corremos en ese curso. Probablemente será nuestra tarea vivir para Él, no morir por Él. Nuestra tarea es vivir por Él, no morir por Él. Debemos considerarlo y mirar a Jesús. Estas palabras son el secreto del ánimo y la fuerza cuando la carrera se pone difícil. Necesitamos quitar nuestros ojos de nosotros mismos, de otras personas y de las circunstancias y poner nuestros ojos solo en Cristo. La seguridad, la seguridad del amor de Dios, la seguridad del amor de Dios. Versículo 5 al 13. Además, han olvidado la exhortación que como hijos se le dirige. Hijos míos, no tengas en poca disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque hijo hay a quien su padre lo discipline. Pero si están sin disciplina, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sus hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿En cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque aquellos nos disciplinaban por pocos días, como le parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Estos cristianos habían olvidado la verdadera básica de la palabra. Nos dice, en el versículo 5 nos dice que incluso habían olvidado lo que Dios dice sobre la disciplina. El escritor cita el Proverbio 3:11 y nos recuerda que el sufrimiento en la vida de un cristiano no es castigo, sino disciplina. Estas palabras disciplina significa literalmente entretenimiento infantil. Disciplina. Eran bebés espirituales, una forma en que Dios lo hacía madurar era someterlos a pruebas. El castigo es obra de un juez. La disciplina es obra de un padre. El castigo se impone para defender la ley. La disciplina se da como prueba de amor, pero el mejoramiento para el mejoramiento del niño. Con demasiada frecuencia nos rebelamos ante las amorosas manos de la disciplina de Dios. En cambio, deberíamos someternos y crecer. Satanás nos dice que nuestras pruebas son pruebas de que Dios nos ama, pero la palabra de Dios dice que los sufrimientos son la mayor prueba de que Él sí nos ama. Cuando el sufrimiento llega a los creyentes, pueden responder de varias maneras. Pueden resistir las circunstancias y luchar contra la voluntad de Dios, volviéndose amargos en lugar de mejores. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí?
A Dios ya no le importa. No vale la pena ser cristiano. Esta actitud solo producirá tristeza y amargura de alma. El escritor argumenta, hemos tenido padres terrenales que no disciplinaron y los respetamos. No deberíamos respetar a nuestro Padre Celestial que nos ama y desea llevarnos a la madurez. Después de todo, la mejor prueba de que somos hijos de Dios y no hijos ilegítimos es que Dios nos disciplina. En el versículo 9 se sugiere que si no nos sometemos a Dios, podemos morir. Dios no tendrá hijos rebeldes, puede quitarles la vida si es necesario. Entonces también el cristiano puede rendirse y abandonar. Esta es la actitud equivocada. La disciplina de Dios está destinada a ayudarnos a crecer, no a abatirnos. La actitud correcta es que perseveraremos por fe, permitiendo que Dios lleve a cabo su plan perfecto. Es ese bendito después del versículo 11 lo que nos mantiene en marcha. La disciplina es para nuestro provecho, para que podamos ser partícipes de su santidad y nuestra sumisión trae la mayor gloria a su nombre. El poder de la gracia. El poder de la gracia. La gracia tiene poder, el poder de la gracia de Dios. Lo vamos a ver aquí del versículo 14 al 29. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Isaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a las tinieblas, ni a la oscuridad, ni al torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablará más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos
a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, esta es la quinta de las exhortaciones que en hebreo, el pensamiento clave es la gracia. Se hace el contraste entre Moisés y Cristo, el Sinaí y el monte de Sión, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando la ley fue dada en el Sinaí, el temor y el terror reinaban y la montaña estaba cubierta de humo y fuego. Cuando Dios habló, el pueblo tembló. Pero hoy tenemos una experiencia espiritual mayor que la de Israel y Sinaí, porque tenemos un sacerdote celestial, un hogar celestial, una comunión celestial, una voz que habla desde lo alto, que da un mensaje de gracia y amor. La descripción en los versículos 22 y 24 es es de las bendiciones del nuevo pacto en Cristo. El monte Sion es la ciudad celestial, en contraste con Jerusalén terrenal que estaba a punto de ser destruida. Pero la Jerusalén de arriba es libre y está en nuestra madre. Ay, no. Hay tres grupos de personas en la ciudad celestial. La hueste de ángeles que ministran a los santos, la iglesia de los primogénitos y los santos del Antiguo Testamento perfeccionados. No significa que los creyentes en la gloria estén ahora en su cuerpo de resurrección perfectos. Se refiere más bien a los santos del Antiguo Testamento que ahora tienen una posición perfecta ante Dios debido a la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Cualquiera que cree en la palabra de Dios va al cielo, pero la perfección de la obra de Dios no llegó hasta la muerte de Cristo en la cruz. En la cima, en la cima de esta lista está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Como podrían, como podían estar estas personas regresar a una ciudad terrenal a punto de ser destruida y a un templo terrenal que también sería destruido, a sacerdotes terrenales, a sacrificios terrenales. La sangre de Cristo se ha encargado de todo. La sangre de Abel clamó desde la tierra por venganza. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero la sangre de Cristo habla desde el cielo para la salvación y perdón. Esto es gracia. Cristo es un ministro de gracia. El nuevo pacto es un pacto de gracia. La gracia de Dios no falla, aunque nosotros podamos fallar de su gracia o que no la apropiamos. Isaú es la ilustración de uno que despreció las cosas espirituales y perdió la bendición. Profanó significa fuera del templo o inmundano común. Isaú falló de la gracia de Dios porque no se arrepintió. Dios está sacudiendo las cosas. Es el tema de los versículos finales. Ninguno de nosotros nos gusta que las cosas se sacudan. Disfrutamos de la estabilidad, disfrutamos de la estabilidad y la seguridad. Pero Dios ya estaba sacudiendo la economía judía y estaba a punto de destruirla el templo en Jerusalén. Las cosas materiales tendrían que irse para que las realidades espirituales pudieran ocupar su lugar. Dios estaba construyendo un nuevo templo, su iglesia. El Antiguo Testamento, el Antiguo Templo tendría que ser removido.
El escritor cita a Ageo 2:6 para mostrar que un día Dios sacudirá el mundo y el mundo mismo e introducirá un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Por el cual, el versículo 28 introduce la aplicación práctica. Tengamos gracias. ¿Cómo recibimos la gracia? ¿Cómo recibimos la gracia? En el trono de la gracia, donde nuestro sumo sacerdote eterno intercede por nosotros. Debemos servir a Dios, no a las antiguas leyes y costumbres. Somos parte de un reino que nunca será sacudido ni removido. Estamos construyendo nuestras vidas sobre las realidades espirituales, eternas e inmuterables que tenemos en Cristo. Por lo tanto, sirvamos a Dios con reverencia. Prestemos, prestemos atención a su palabra y no nos neguemos a escuchar, porque en su palabra está la gracia y la vida que necesitamos. La amonestación del versículo 25 no se refiere a nuestro destino eterno, al igual que con las palabras exhortaciones de hebreo, que se trata de exhortaciones de hebreo, que se trata del castigo de Dios en esta vida y no del juicio en la próxima. La perseverancia en la carrera de la fe es fundamental en la mirada constante hacia Jesús, quien nos fortalece en cada paso del camino. La perseverancia en la carrera de la fe se fundamenta en la mirada constante hacia Jesús, quien nos fortalece en cada paso del camino. Bueno, siempre tenemos que tener la mirada ¿a quién? Tenemos que tener la mirada en Jesús. Si no tenemos la mirada en Jesús, vamos a, a padecer. No vamos a tener la misma gloria, no vamos a tener la misma santificación que las personas esas de la fe, que lo estudiamos en el libro 11, en capítulo 11, la tuvieron. ¿Ok? Voy a finalizar ya esta pequeña clase y nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver, Jesús? Nos vamos a ver el lunes, que vamos a finalizar el libro de Hebreos. Hasta luego. Bye.